¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, como todos los días domingo, aquí en Agricultura 92.1 en todo el país, con estreno los días lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con En Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, para conversar, para dialogar, para conocer más respecto de la seguridad social, de pensiones, de salud, de educación financiera, todos estos temas que para la gente son extremadamente sensibles y por supuesto lo tratamos de hacer de una forma entretenida, de una forma dinámica para que, por supuesto, nuestros auditores puedan comprender y entender los distintos fenómenos que están ocurriendo. Por supuesto, con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Gracias por la sintonía que nos van dando programa a programa. Los que estén de vacaciones, disfrútenlas. Los que ya estuvimos, sabemos que siempre se hacen cortas, pero ya vendrán nuevas del día de mañana. ¿Cómo se extrañan esas vacaciones, siempre Pizarro? Se extrañan, ¿cierto? Efectivamente. Pero bueno, uno sabe de que duran un par de semanas y después hay que estar todo un año hasta que vuelva uno a tener las vacaciones. Ahora, es febrero y en febrero igual hay noticias. Hoy tenemos un gran entrevistado para analizar y profundizar cómo ha estado el año de la industria, precisamente, que tiene un vínculo muy directo con la administración de las pensiones futuras. Pero esta semana también comenzó, la semana que está terminando, comenzó el pago del aporte familiar permanente. Ese querido bono marzo, que desde un tiempo a esta parte se está pagando en febrero, porque hay una cantidad de gastos importantes previos al regreso al colegio de los niños. Sí. Y hay detalles y hay cosas que Pedro quería comentar y recordarle a la gente respecto de este bono que es tan significativo para mucha gente. Así es, Eugenio, comenzó el pago del aporte familiar permanente, el antiguo bono marzo, que cuando uno sabe que los gastos de marzo empiezan antes, y los que tenemos niños sabemos que el uniforme, los útiles y todo lo que hay que pagar, uno empieza a pagarlo antes de marzo. Se está pagando y aquí una serie de datos interesantes para que las personas lo tengan presente. Lo primero, al bono marzo no se postula, el bono marzo es automático, así que la persona que sea beneficiaria de este lo va a recibir. ¿Y cuándo lo va a recibir, Eugenio? Aprovechemos de recordarle que se paga en 3 tandas. Okay. Una primera tanda, que es la que se está pagando ahora, sacar un poco los anteojos, uno se pone más viejito y para ver de cerca ya no requiero los anteojos. Sí. Las personas beneficiarias del subsidio familiar, de Chile Solidario o del subsistema de seguridad y oportunidades que es el ingreso ético familiar, lo van a recibir junto con sus pagos de entre el 15 y el 28 de febrero. Ese es el primer grupo. O sea, está en proceso. Ya eso ya está pagando. Entonces las personas que vayan a recibir estos otros beneficios que también los paga el IPS, lo van a recibir junto con eso el pago del el aporte familiar permanente. Ahora, el segundo grupo son el mismo grupo de personas, pero los que tienen pago entre el 1 y 14 de marzo, es decir, durante la primera quincena del mes. Y luego están las personas que reciben asignación familiar o maternal por sus cargas que recordemos tienen que estar registradas el 31 de diciembre del año 2022, van a recibir también el pago del aporte familiar permanente en forma automática por parte del IPS. No se tiene que postular. ¿Cómo saber si es que uno es o no beneficiario del aporte familiar permanente? Es súper fácil. Hay una página que es www.aportefamiliar.cl. Ahí la persona con su RUT sabe 2 cosas. Sabe 1, si es beneficiario, y 2, la fecha y la forma de pago. Si es que es vía transferencia, se le van a pagar por caja cuando vaya a recibir otro beneficio, lo va a saber ahí, y ahí mismo uno puede presentar un reclamo si cree que es beneficiario y no aparece en las nóminas. Y recordar también, hay 9 meses para el cobro y para poder regularizar las cargas familiares si es que alguno no las tiene, para poder cobrar este bono marzo. Así que una buena noticia, partimos hoy día del programa, una platita que no viene mal. Por aquí tenía el monto de cuánto es lo que se está pagando este año del aporte familiar. Son 59.452 por familia o por carga. Así que si uno tiene un par de hijos ya registrados como carga, puede recibir una buena cantidad que viene en ayuda para los gastos de marzo. Exactamente, sí. Un bono que la gente, por supuesto, recibe con mucho gusto y sobre todo, como decía Pedro, en estos momentos donde la situación no está fácil y, por supuesto, en el arranque del año, del mes de marzo, que involucra evidentemente muchos gastos. Aporte familiar permanente, AFP.
una sigla que nos convoca para el día de hoy también, Pedro Pizarro. Sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos un tremendo invitado hoy día que sabe mucho del sistema de administradores de fondos de pensiones. Ha trabajado en ella hace un buen tiempo. Así que don José Joaquín Prat, General Manager de AFP Plan Vital, nos está acompañando hoy. José Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar acá y poder conversar con ustedes de temas que nos ocupan a todos, que son siempre prioritarios en la preocupación de todos los chilenos y qué rico poder venir a contarles cómo ha sido el año y poder ir explicando en cuanto sea necesario. Sí, partamos por ahí porque si bien el año nuevo ya fue, pero para mucha gente como que hacen el corte de año empezando marzo, así como esta es la época como de los balances. De los balances. ¿Cómo fue en líneas generales el 2022 para los ahorros que se están haciendo, para las administradoras? Fue un año que ya la pandemia ya nos fue dejando, ya está quedando un poco más de lado. ¿Cómo fue el año 2022? Bueno, yo te diría que... Vale, me retan, acércate un poquito todo el micrófono, si no, ahí está. Ok. Póngase, así como Luis Miguel, okay. Sí, perfecto, el Festival de Viña y todo eso. Perfecto, ya. Ahora me empiezo a sentir más cómodo. Eso, esa es la idea. Bien, entonces, bueno, yo te diría que el 22 fue un año de resultados mixtos, resultados buenos en algunos fondos, muy buenos en algunos fondos y malitos en otros fondos. En los fondos ganadores durante el 22 fueron los fondos de menor riesgo. El fondo E, que es el de menor riesgo de toda la distribución de fondos, obtuvo un 20% y algo más incluso de rentabilidad en el año, de rentabilidad nominal, lo que es un tremendo resultado y que permite, ¿no es cierto?, recuperar también pérdidas que habían ocurrido en los años anteriores y que en la pandemia lo habían afectado. Sí, eso es un aspecto importante. Me dicen que bueno, hago la carta de micrófono así como, Frank Sinatra en este caso. Eso te iba a preguntar, porque efectivamente se recupera de forma importante este 20%. Pero eso te compensa, porque el 2021 había tenido algunos problemas del fondo E. Efectivamente, los fondos de pensiones y todos, aquí sin excepción, desde la A al fondo E, están todos afectos a una volatilidad que es propia de los mercados financieros y a la valorización de los instrumentos, ¿no es cierto?, donde están invertidos esos dineros. Y eso hace que tengamos variaciones de un año a otro y lo importante es entender, ¿no es cierto?, que todos estos ahorros son ahorros de largo plazo. Son ahorros de largo plazo y que por eso es importante, ¿no es cierto?, tener una perspectiva de en cuánto tiempo más yo voy a necesitar de estos dineros para así irlos alocando, ¿no es cierto?, en los fondos de pensiones de mayor riesgo a menor riesgo, según más tiempo me falta, a menos tiempo me falta para pensionar. Ahora, José Joaquín, tú mencionabas recién, entonces, para que la gente lo entienda, la gente que tiene, por supuesto, su plata en una administradora, los fondos que ganaron el 2022 fueron básicamente los conservadores, el D y el E. Y el C. O sea, C, D y E tuvieron resultados positivos durante el 22, el fondo A y B tuvieron resultados negativos en el... ¿Y cómo se explica eso que uno entiende que probablemente cuando hay mayor riesgo, teóricamente ya existe una mayor probabilidad de ganancia o pérdida? De ganancia, claro, es ganancia o de pérdida, pero ¿qué factores de alguna manera explican el hecho que los fondos quizás más arriesgados tuviesen un resultado quizás no tan bueno? Principalmente resultados internacionales. La verdad que en el mundo entero el año 2022 fue un año complejo. Fue un año complejo desde el punto de vista de los mercados financieros, anticipando los efectos que tendría la presión inflacionaria que estaba ocurriendo en Chile y en todo el mundo, y los efectos, ¿no es cierto?, que esto tiene en la economía real de cara a este año 2023 y hacia el futuro. La volatilidad del dólar también seguramente tiene que haber sido, la guerra en Ucrania, eso impacta en distintas cosas, o sea, impacta en la volatilidad del dólar. La guerra de Ucrania le pone mayor presión a las expectativas, ¿no es cierto?, de desarrollo de las distintas empresas, principalmente en el sector en Europa, donde a propósito de la guerra, los costos de la energía han subido enormemente y entonces hacen esperar para los inversionistas globales un escenario de menor crecimiento, de menor desarrollo y por lo tanto de baja de valor de los activos. Sí. Durante el 2022 no tuvimos, gracias a Dios, retiros de ahorros previsionales. ¿Eso también puede haber impactado en el resultado que tuvieron los fondos más conservadores? Mira, o sea, la verdad es que los retiros sin duda que tienen impactos en valorización de los instrumentos en la renta fija local y que la renta fija local es preponderante, ¿no es cierto?, en los fondos de menor riesgo. Ahora, son distintos los factores que explican ese aumento y la verdad que yo diría es
es primero un rebote de lo ocurrido los años anteriores. Hay un efecto muy importante que tiene que ver con las expectativas, ¿no es cierto?, de las tasas de interés, el cuánto están pagando los instrumentos de renta fija mes a mes con tasas de interés más altas, empiezan a pagar más también. Al final es una suma de factores que explica esos resultados. Pero yo te diría, por eso es que el 22 podemos resumirlo como un mes de resultados mixtos. Claro. Ahora, otra cifra interesante es cuántas personas se pensionaron durante el año 2022, que son más que el 2021, probablemente por esto mismo, que estaban como esperando este rebote o que los fondos más conservadores se fueron recuperando. Claro, mira, yo te diría que efectivamente es una realidad que la cantidad de personas que iniciaron sus trámites de pensión y que se pensionaron durante el 2022 fue muy superior a lo que habíamos tenido en el 2021 y por supuesto también respecto al 2020. Ah, qué buen detalle ese. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que son una suma de factores. Uno es que durante el tiempo de la pandemia, con las cuarentenas y con esto de que estuvimos en las casas, oficinas cerradas, etcétera, las personas acudieron menos a sucursales y un poco a las AFP a hacer los trámites, lo postergaron. Segundo, los fondos de pensiones de menor riesgo se vieron bien afectados y por lo tanto tuvieron pérdidas en los años de pandemia, y eso hace, ¿no es cierto?, que cuando uno hacía una simulación de pensión, la simulación de pensión no era tan buena. Adicionalmente, las tasas de interés todavía, fueron subiendo durante el periodo de la pandemia a llegar a los picos que vamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Y durante el 2022 creo que todos entendimos, ¿no es cierto?, lo que era volver a tasas de interés altas como habíamos tenido tiempo atrás en Chile, pero décadas atrás. Había generaciones que no conocían tasas de interés como esta. Claro. Sí. Y eso tiene un efecto también en que el dinero que yo tengo hoy día acumulado en el fondo de pensiones, con una mejor tasa de interés, rinde más y por lo tanto puede pagar una mejor pensión que lo que podía pagar antes con tasas de interés muy bajas. Entonces, es una suma de factores desde una cosa práctica, que es la movilidad, la facilidad y la disposición de las personas a ir a hacer sus trámites de pensión, con una suma de oportunidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que puede ser un buen momento, ¿no es cierto?, para tramitar una pensión, si es que hoy día tengo mejores tasas de interés que antes, cumplo con los requisitos y además tengo un fondo de pensiones que hoy día vale más que lo que valía antes. Sí, hay un detalle respecto a lo que dice José Joaquín que tiene que ver con un aspecto cultural y que es muy importante, que quizá también ayuda un poco a explicar este fenómeno que me parece muy interesante, que tiene que ver que independientemente del tema de los retiros, que uno podrá criticarlo desde el punto de vista que se sabía que iba a generar inflación y una serie de problemas y que la gente iba a perder, obviamente, digamos, apostando a consumo inmediato, probablemente una mejor pensión hacia el futuro. Pero toda esta crisis que generó el tema de los 10%, seguramente provocó que la gente se preocupara más de este tema. Que se preocupara más había mucha gente, nos consta con Pedro Pizarro, que no sabían qué AFP estaba. Al momento que se produce el tema de los retiros, mucha gente no sabía en qué AFP estaba. Mucha gente no tenía idea de cuánto dinero tenía. Entonces, quizá todo este proceso que se vivió ayudó un poco a que la gente entendiera cómo funcionaba también el tema de las AFP, con tanto mito rondando. Y quizá probablemente mucha gente llegó a esa conclusión que comentas tú y que comenta Pedro. En el fondo es, quizá por cómo se está dando el mercado y mirando las simulaciones que hay, entendiendo ahora cómo funciona el sistema, no me conviene hacerlo ahora, quizá me conviene hacerlo en un momento más. ¿Tú crees que también puede haber existido quizá un tema cultural a partir de este proceso que vivimos o no? Sin duda a propósito de los retiros, la mayoría de los chilenos tomó conciencia de los ahorros que tenían, que para muchas familias constituyen los principales ahorros de la familia, claro, cuando miran la cartola, ¿no es cierto?, de su AFP. Y sin duda entonces que hubo un acercamiento importante de las personas con sus fondos de pensiones. Y eso, eventualmente, ¿no es cierto?, tuvo también consecuencias en las decisiones, ¿no es cierto?, de pensionarse ahora o pensionarse más adelante. Como te decía, creo que es una suma de factores, pero es un dato cierto que si yo comparo
las solicitudes de pensión que nos tocó tramitar el 2022 respecto a las que nos había tocado tramitar el 2021, un 60% más es el 22. Y lo que es un número muy importante. Es un número importantísimo, efectivamente. Y el 2022, a nivel de lo que es atención de público, porque el desafío durante la pandemia obligó a implementar tecnología. En el caso Plan Vital también fue así. ¿Eso quedó o la persona vuelve a ir a la oficina, a las sucursales a preguntar presencialmente o las personas ya se acostumbraron a hacer sus trámites en forma tecnológica? Mira, yo te diría que así como en nuestro día a día tenemos cosas que llegaron para quedarse, nosotros hemos visto que la atención, la preferencia por canales digitales es una realidad y tan así es que hoy día más del 95% de nuestras atenciones son por canales digitales. Ahora, eso no significa que pierda toda relevancia o toda importancia, ¿no es cierto?, la atención presencial. Nosotros vemos que las personas eligen la atención digital por sobre todas las cosas cuando tienen necesidades rápidas, inmediatas, en que necesitan una solución, en que ojalá no tengan que interactuar con alguien porque pueden resolverlo desde la palma de su mano, en el teléfono, camino al trabajo o en cualquier actividad. Pero también existen necesidades, y sobre todo en el mundo en el que nosotros trabajamos, que es acompañar a las personas durante toda su vida de ahorro y luego acompañarla, ¿no es cierto?, durante su vida de retiro, en que las personas tienen minutos, hay hitos vitales en la vida de un afiliado, un futuro pensionado, que necesitan de esa atención cara a cara, de tener el tiempo necesario para que una persona le explique qué va a pasar, por ejemplo, en su trámite de pensión. Y así es como nosotros vemos que, si bien la gran mayoría de nuestros trámites hoy día se orientan por los canales digitales, y aquí luego les contaré un poco cuáles son esos canales y un poco lo entretenido que se va tornando estos cambios de paradigma, mantiene la sucursal un sentido de atención más personalizada para trámites de largo aliento y que de verdad aportan valor, ¿no es cierto?, a ese afiliado. Sí, luego te voy a preguntar algo más respecto del tema de los canales digitales, que es muy interesante porque el núcleo mayoritario que se está jubilando ahora es el nacido entre el año 55 y 60, que tiene que ver con un grupo que ya tenía más o menos 30 años al momento del cambio de lo analógico a lo digital. Seguramente en los próximos 10 años la atención digital va a ser mayoritaria porque obviamente ya los nativos digitales, no nativos, pero los que nos adaptamos a la tecnología ya como que la entendemos un poco más. Mi papá, por ejemplo, nunca agarró un teléfono celular. Mi papá nació el año 27, mi mamá le cuesta mucho. No voy a decir el año que nació, pero está cerca de eso. Entonces, se nos va a retar tu mamá, se empieza a olvidar esas cosas. Que vamos a comentar. Déjame comentarte algo muy importante antes de ir a la primera pausa aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y saludamos a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad, la AHS, por supuesto. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Pedro Pizarro, con José Joaquín Prat, el General Manager de AFP Plan Vital. Marcamos una pausa y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, todos los domingos por la mañana aquí en Agricultura, por supuesto, con estreno los días lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos conversando por supuesto, de lo que fue el año 2022 para la industria de las administradoras, Pedro Pizarro, con nuestro invitado José Joaquín Prat, por supuesto, de nuestra querida AFP Plan Vital. Así es. José Joaquín, Plan Vital tiene aproximadamente 2 millones de afiliados y eso es un poco más del 10% son personas que ya están pensionadas.
Pero tiene otros números que son interesantes, que el 40% de las personas que están afiliadas tienen entre 20 y 30 años. ¿Cuáles consultan más, cuáles consultan menos? Porque son necesidades distintas. Y para este público entre 20 y 30 años que está empezando a ahorrar son los años más importantes, porque las primeras cotizaciones son las que más rentan a futuro. ¿Es el mismo tratamiento que se hace para todo el público o son mensajes distintos y son formas de atención distintas con ellos? Mira, nosotros hace ya algún tiempo intentamos dar una atención lo más personalizada posible a cada uno de nuestros afiliados. ¿Por qué? Porque al final las necesidades, tal como decías, son muy distintas de una persona de 20 años, de 30 años, a una persona de 50, 60 años, cercano ya, ¿no es cierto?, a su edad de pensión. Y entonces, a pesar de que los canales digitales hoy día penetran a toda la población y que es a veces sorprendente las personas de muy avanzada edad, lo digitalizadas que están y lo cómodos que se sienten navegando, ¿no es cierto?, y utilizando nuestros servicios digitales, obviamente hay ciertas generaciones a las que les es más natural el comunicarse, el pedir una solicitud, el resolver todos sus problemas a través de un teléfono y ya ni siquiera, ¿no es cierto?, con una página web, sino que es o la app que la tienen descargada, que hoy día es la mayor parte de nuestros trámites digitales, o del WhatsApp. Nosotros innovamos hace algún tiempo en ser los primeros que ofrecimos servicios por WhatsApp, servicios en que tú puedes hoy día resolver prácticamente todas las necesidades que podrías tener con la FP, las puedes resolver en tu teléfono, al WhatsApp, en menos de 5 minutos. Interesante eso. ¿Y cómo lo hace la persona? Porque tiene el teléfono registrado para saber que la persona es la que está preguntando. Claro, como nosotros tenemos los teléfonos de las personas están registrados en nuestra base de datos, podemos identificar, ¿no es cierto?, ahí que el afiliado, también hay ciertos controles de seguridad que en la misma aplicación, ¿no es cierto?, van a poder comprobar, pero la gracia es que es un canal en que estamos todos muy habituados y que no es muy fácil, ¿no es cierto?, ocupar el WhatsApp. Bueno, es a través de ese canal que nosotros queremos dar el servicio y hoy día es el tercer canal en importancia de atenciones mensuales. Ahora, los niveles de consulta que dice Pedro, o los tipos de consulta evidentemente son distintos. Yo me imagino que obviamente el servicio posterior a la jubilación tiene una determinada cantidad de preguntas, los que tienen 20 o 30 quizás no preguntan tanto. Me imagino que seguramente la mayor cantidad de consultas se concentra en el núcleo etario que está cerca precisamente de jubilarse. Mira, sí y no, depende del tipo de consulta. Muchas consultas vienen, por ejemplo, desde la distribución de fondos, de que los jóvenes que están interesados, ¿no es cierto?, en conocer el rendimiento de sus fondos y elegir el fondo en el que están, que ocupan la app, digamos, y hacen sus cambios de forma muy fácil, a personas que tienen trabajos temporales y que necesitan certificados de cotizaciones, certificados de antecedentes laborales que pueden obtener, ¿no es cierto?, en la FPI y que por lo tanto ocupan con cierta frecuencia esos servicios y por lo tanto es más allá de la edad, a personas, ¿no es cierto?, que están iniciando su trámite de pensión y como te decía, ahí es donde nosotros también queremos dedicarle más tiempo, tener a las personas lo mejor capacitadas posible, pero lo más importante es poder darles esa atención con un calor humano, con la atención que necesita un trámite así de importante en la vida de una persona. Sí. ¿Cuántas consultas o trámites al mes reciben ustedes? Nosotros tenemos cerca de 600.000 interacciones cada mes, de las cuales el 95%, ¿no es cierto?, es digital. Es un número muy, pero muy importante. Eso te iba a comentar, es una buena cantidad de trámites, porque y son trámites de distinta índole, o sea, tienes que tener una capacitación para obtención de certificados, consultas de saldo, etcétera, etcétera. Sí, y eso me decía 95% es a nivel web. A nivel digital. Ya, ¿y la cantidad de oficinas y personas que trabajan en oficinas? Mira, oficinas hay aprox? Nosotros tenemos 41 oficinas a lo largo del país. Somos la segunda FP con más oficinas en el país, en el territorio. Y hemos estado haciendo un trabajo importante de remodelación, de actualización, de repensar el sentido que tienen estos espacios físicos donde trabajan personas que tienen amplísima experiencia en el sistema de pensiones, en lo necesario para dar una buena asesoría
a aquella persona, ¿no es cierto?, que está en su proceso de pensión. Y por lo tanto, creo que los desafíos que nos presenta para el futuro es cómo seguimos trabajando en la mejora del servicio, que ha sido, te diría, nuestra principal preocupación en los últimos años, de poner al cliente en el centro, de poner al afiliado en el centro de nuestras preocupaciones y entender, ¿no es cierto?, cómo resolvemos de la mejor manera lo que cada uno necesita de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus necesidades. Ya, o sea, como hablábamos recién, la atención y la respuesta que requiere cada uno es distinta, dependiendo de los casos. Y el canal es distinto. El canal es distinto, la respuesta es distinta, porque las necesidades son distintas y las habilidades, los ecosistemas donde esa persona se siente cómodo son distintos. Sí, pues y hablando de las consultas e interacciones, me imagino que durante el pasado año 2022 uno de los grandes temas, tanto a nivel de consulta como de implementación, fue el tema PGU, que les tiene que haber ido a preguntar muchas personas si les correspondía, no, hasta las postulaciones se podían hacer a nivel de las administradoras, y también hubo toda una tarea y una pega que tuvieron que asumir las administradoras en conjunto con el IPS o trabajando sector público-privado para implementarlo, para hacer descuento. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de implementar PGU durante el año pasado. Mira, fue una experiencia difícil, como hemos tenido otras, pero especialmente difícil porque los tiempos de implementación eran muy escuetos. Las AFP nos hacíamos cargo de toda la primera etapa precisamente por lo corto de la implementación y las capacidades que hoy día tenemos desplegadas, ¿no es cierto?, y que han sido comprobadas no solo en la PGU, sino que en los retiros anteriores. Que probablemente en eso se firmaron para entregarle la responsabilidad a la administradora. Siendo procesos muy distintos uno del otro, nosotros tenemos muy buenas capacidades instaladas y hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de resolver problemas complejos en poco tiempo y de buena forma. Y así fue como nosotros nos hicimos cargo de prácticamente todo el proceso en los primeros meses, para ir dentro de un plazo de 6 meses que fijaba la norma, ¿no es cierto?, traspasando las funciones al IPS para que se fuera haciendo cargo una vez ya preparado. Te diría que fue un proceso complejo, pero un proceso bonito. ¿Por qué? Porque creo que la PGU ha sido un cambio muy importante y muy necesario, muy sentido para el sistema de pensiones, que diría yo es el principal cambio que hemos tenido desde la reforma del 2008. Es una tremenda noticia porque no solo va a resolver el problema de las pensiones más bajas y que hoy día con la PGU pueden tener la tranquilidad y la garantía de que van a tener ingresos razonables. Probablemente verán insuficientes, sí, pero se van a complementar con los ahorros que haya tenido en la FP en su minuto, pero fija una base, un desde, que nos permite, ¿no es cierto?, por lo menos estar sobre la línea de la pobreza y por lo tanto resolver un problema importantísimo en el país. Pero segundo, que además permite, ¿no es cierto?, poner en valor el esfuerzo en el ahorro individual. ¿Por qué? Porque la PGU es complementada por aquello que yo he ahorrado en el sistema de pensiones, cosa que no necesariamente ocurría antes, en que existían ciertas situaciones en que yo podía haber ahorrado más que mi vecino y sentía que mi vecino tenía igual o incluso a veces mejor pensión que la que tenía yo cuando yo consideraba que había tenido más tiempo trabajado, más ahorro. Eso con la PGU va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque reconoce cómo se agrega al ahorro individual, pone en valor ese esfuerzo, ese esfuerzo que cada persona hizo durante la vida laboral. Se toca José Joaquín toma un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con este tema cultural que por lo menos a mí me importa mucho porque ha sido precisamente un aspecto permanentemente instalado en la agenda respecto de la administración de los fondos y forma parte también de la discusión de la reforma que está encima y que tiene que ver básicamente con el hecho si la gente, ¿tú crees que ya ha terminado por comprender y entender cuál es el rol de las administradoras? Y si ha terminado en efecto por dar este elemento que tú mencionas muy importante, que es la valorización de ese trabajo. Hoy día, por ejemplo, creo mucha más gente entiende y comprende que desde el inicio de las administradoras el promedio de la rentabilidad ha estado bordeando el 7%, creo que de 2 de cada 3 pesos son producto precisamente del trabajo que busca valorizar el dinero que los trabajadores ponen en las administradoras. ¿Tú sientes que ese paradigma de alguna manera se ha ido imponiendo a la larga, no? Sin duda que en los últimos años ha habido una toma de conocimiento, una toma de conciencia de los fondos que yo tengo en la FP
y de que no da lo mismo, por lo tanto, tener mucho, poco o nada en esos fondos, porque esos fondos son míos y los voy a recibir. Creo yo que la capitalización individual, después de la implementación de la PGU, por sobre todo, es extremadamente relevante fortalecerla. Y es extremadamente relevante fortalecerla porque es la que va a permitir, sobre todo a la clase media, en que la PGU no es suficiente como fuente de ingresos, ¿no es cierto?, para la vejez, que ese ingreso que tiene por PGU logre complementarlo con ahorros y ahorros suficientes. Y es ahí donde está el desafío, es en el pilar contributivo, en cuánto somos capaces nosotros de juntar para el minuto que nos vamos a pensionar. Porque no va a dar lo mismo, y de verdad no da lo mismo, tener mucho o poco en el fondo de pensiones, porque va a ser la diferencia en la pensión que yo obtenga el día de mañana. Sí, pues ese fue el gran cambio que hubo en la PGU comparado con el pilar solidario, porque ahora el monto es completo. El pilar solidario, recordemos que el aporte del Estado te iba bajando a medida de que tu propio ahorro era más alto. Entonces eso generaba hasta algunos desincentivos a seguir cotizando, porque si tenía más plata, el Estado me ponía menos. Efectivamente. Aquí esto desapareció. Efectivamente. Claro. Un grupo muy importante de la población le terminaba siendo casi indiferente el cotizar o no cotizar, porque el pilar solidario solo compensaba. Claro. Hoy día eso ya no existe. Con la PGU hay una diferencia y cada peso que está en tu fondo de pensiones hace una diferencia a la hora de la pensión. Claro. Y no sé si ustedes lo pudieron constatar directamente con los afiliados, pero tengo la impresión que con la PGU esta presión por hacer los cambios en el sistema previsional, que yo creo que hay que hacer igual y avanzar con una reforma, bajó porque las personas empezaron a recibir una pensión final, que es la suma entre el ahorro propio, más el pilar voluntario y más el pilar solidario, más alto. Y eso hizo, yo no veo varias encuestas, y dentro de las prioridades, si bien sigue estando en el top 10, pero ya no está en el top 3, ya ha bajado un par. ¿Se notó como una baja a nivel de presión por ese tema? Mira, yo te diría que un poco desconozco, digamos, las razones, probablemente son multifactoriales, las razones por las cuales las prioridades están arriba o están abajo. Pero yo te diría que la necesidad de una reforma del sistema de pensiones continúa 100% vigente, pero no hay que equivocar cuál es el diagnóstico. Efectivamente, el diagnóstico es diametralmente distinto el que podemos hacer hoy día de cómo y dónde tenemos que mejorar el sistema de pensiones antes y después de la PGU. Sí, claro. Porque efectivamente hoy día tenemos un porcentaje importante de la población que la PGU ha venido a hacer una ayuda muy importante, y sus tasas de reemplazo, es decir, cuánto representa la pensión respecto de lo que estaba acostumbrado a recibir cuando era trabajador activo, la PGU hace que la pensión sea un monto importante, e incluso aprobándose, ¿no es cierto?, los aumentos de la PGU como que han sido propuestos, eso va a quedar más resuelto todavía. Pero el desafío pendiente, y que no podemos olvidar y no podemos seguir chuteando hacia adelante, como ya hemos hecho durante más tiempo del prudente, es cómo nos aseguramos que la clase media, que la mayor parte de la población de Chile, ¿no es cierto?, que es de clase media, resuelve adecuadamente el problema de pensiones. Y ahí es donde uno dice, bueno, si ese es el problema, entonces tenemos que pensar una reforma en cómo fortalecemos ese pilar contributivo, que es donde se sostiene la clase media, donde hace la diferencia, ¿no es cierto?, de lo que le aporta el Estado, y que está bien ese aporte, pero yo necesito complementarlo con lo que logré obtener, ¿no es cierto?, de acuerdo a mi trabajo. Y al mismo tiempo, cómo vamos logrando en el sistema de pensiones darle ciertas seguridades a las personas de que el de llegado al minuto de la pensión, llegado al minuto de la vejez, tendrán un problema resuelto. Por eso tiene que ir también, Pedro, con otro aspecto, que el debate muchas veces es infinitamente más ideológico que práctico. Bueno, tiene harto de ideología, y lo otro es que, tal como decía José Joaquín recién, efectivamente falta en el análisis ver cómo te cambia el escenario con o sin PGU. Y obviamente que un proyecto en tema previsional sin PGU o antes de PGU tenía un eje distinto que el eje que tiene que tener ahora. Algo de eso, y eso ya es opinión mía,
Creo que hay con citar a expertos para seguir discutiendo la reforma, porque claramente ese análisis no se vio antes de empezar a discutir la reforma actual, y probablemente sí haya que entrar a ver si es que el foco principal está en mejorar pensiones de clase media, mejorar pensiones de las personas de más escasos recursos, viendo el impacto de PGU. O sea, las tasas de reemplazo en algunos casos están sobre el 100%, una persona que está más bien cercana al mínimo, y en el caso de la clase media, ese reemplazo no llega al estándar internacional, que es el 70%, al cual tenemos que tratar de aspirar que llegue la gran mayoría de las personas. Entonces, esa vuelta hay que darla y hay que analizarla antes de seguir avanzando. 100% de acuerdo. Y agregaría una cosa. En todo el debate del problema previsional o la reforma previsional, no hay que perder de vista de que el sistema previsional también es reflejo de qué ocurre en el mundo del trabajo. Y entonces es ahí donde uno dice, también tenemos que ponernos a mirar, oye, ¿cuáles son los desafíos que nos presenta la actualidad? Donde existen muchísimos más trabajos que no son igual de formales que a los que estábamos acostumbrados. Pongo, por ejemplo, los trabajadores de aplicaciones. La inmigración y los extranjeros también ponen una presión y un desafío distinto al sistema de pensiones. El cómo hacemos, ¿no es cierto?, que si vamos viviendo cada año más y que al final se nos va haciendo cada vez más difícil pensionarnos a las edades a las que estábamos acostumbrados, bueno, ¿qué ocurre con el mercado del trabajo para esas personas? Tenemos los incentivos, tenemos el espacio para que esas personas puedan seguir aportando. Bueno, esa discusión no puede quedar fuera. No, hay un debate muy importante que sin duda hay que dar. ¿Qué se hace desde el mundo del trabajo para también, obviamente, que exista mayor formalidad? En fin, una serie de debates, que no haya lagunas, en fin, una serie de cosas que obviamente el debate previsional todavía tiene encima de la mesa. Tengo que ir a la pausa, déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y saludamos a la H, por supuesto, a la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Muy bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Agricultura, todos los días domingo por la mañana, con estreno día lunes, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, como siempre, con nuestro invitado José Joaquín Plata, el General Manager de AFP Plan Vital. Estábamos conversando precisamente, Pedro, de pequeños detallitos importantes y estábamos hablando del tema de la reforma que está arriba de la mesa, que se supone que debéis avanzar en estos días. Y que obviamente es uno de los temas sensibles que debe abordar tanto el gobierno como el Parlamento. Sí, bueno, la reforma está partiendo, o sea, se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara, está recién aprobada en general. Recordemos a quienes no conocen el tema de tramitación legislativa, aprobar en general es como aprobar la idea de legislar, es decir, estamos de acuerdo, tratemos este tema y discutámoslo. Luego entramos ahora a lo que es la discusión en particular, que es el articulado, el detalle, que eso recién va a empezar ahora por estos días. En líneas generales, José Joaquín, ¿qué opinión, cómo has visto que ha ido avanzando la reforma? Mira, más que referirme respecto al avance, porque yo creo que, tal como decías tú, el avance es muy poco todavía. Ahora, respecto a la reforma, hay cosas que vemos positivamente y cosas que nos preocupan. Vemos muy positivamente los ajustes a la PGU, o sea, creemos que es una buena medida el incrementar, ¿no es cierto?, la cobertura y los montos de la PGU, porque es una política pública que nos parece correcta, sostenible en el tiempo y acorde, ¿no es cierto?, a los desafíos que hoy día tienen los países. No solo Chile, sino que todo el mundo tiene un desafío de cómo enfrenta los problemas pensionales en forma sostenible, en forma que sea realista a las arcas de cada país.
Y ahí es donde nosotros creemos que el proyecto va en la línea correcta. Ahora bien, cosas que nos preocupan y de sobremanera es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no es cierto?, de administración de fondos y entrega de servicios, en que el proyecto, en buena parte de él, está obligando a todos los chilenos a entregar sus ahorros o a entregar las cotizaciones por su trabajo a un ente único estatal, sin opción de elegir, sin competencia, y en circunstancias que las AFP han demostrado ampliamente y durante ya más de 40 años lo bien que lo han hecho en los fondos de pensiones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Segundo, hemos hablado en este mismo programa ya largamente de toda la innovación, de todos los esfuerzos que se hacen en servicio, en entregar un servicio para cada uno de sus afiliados y a poder aportarles valor desde ahí. Y poder aportarles valor desde ahí no deja de ser muy importante cuando estamos hablando de la construcción de la pensión que comienza desde tu primer trabajo. Es que entonces no da lo mismo cuál es el servicio, cuál es el consejo, cuál es la asesoría que me ha dado, ¿no es cierto?, este prestador. Y por lo tanto, de nuevo, llama la atención, nos preocupa que este proyecto lo que pretenda es tener una fila única, un prestador estatal único, que no necesariamente va a tener los mismos incentivos, la misma motivación, la misma agilidad que tenemos nosotros y que hemos demostrado con todas las implementaciones y con todos los procesos que hemos tenido, de hacer las cosas bien, de entregar un buen servicio, de poder acompañar a las personas durante toda su vida. Y por lo tanto, vemos con mucha preocupación aquellos aspectos del proyecto que no apuntan a mejores pensiones, sino que apuntan a temas distintos de los cuales no nos parece. Y adicionalmente nos preocupa que la reforma debe partir de un diagnóstico actualizado, del diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto, ¿no es cierto?, es analizar los datos que nos otorga hoy día en el sistema, post implementación de la PGU, post implementación de los mismos aumentos, ¿no es cierto?, que se están proponiendo, decir, bueno, ¿cuál va a ser el problema a resolver? Y podemos anticipar que ese problema a resolver es cómo mejoramos las pensiones de las personas de clase media. Y cuando hacemos esa pregunta, hay un camino que es claro, que eso es más ahorro, más capitalización, menores lagunas previsionales, cómo solucionamos los problemas, ¿no es cierto?, del sistema de pensiones y del mercado del trabajo, del mundo del trabajo, que hoy día afectan en que tengamos tan bajas cotizaciones, en la densidad de cotizaciones, número de cotizaciones por años de vida activa, y por lo tanto creemos que todavía, que hay muchos temas que poner sobre la mesa y discutir en esta reforma. Sí, pues en ese último punto que estaba señalando Joaquín recién, concuerdo también, todo cambio, toda discusión tiene que ir para ver cómo eso incide en una mejor pensión. Y cuando se habla en este punto, que a mi juicio es el más ideológico de la reforma, la verdad que no está tan claro que eso vaya a tener alguna repercusión en pensiones, probablemente va a tener repercusión en pensiones más bajas y no más altas. Pero eso es con otro debate, Pedro, porque lo que tú dices es muy cierto, porque obviamente uno entiende que la matriz de la discusión es tengamos mejores pensiones. Pero uno también entiende que quienes hoy día, esto es una opinión, quienes están gobernando hoy día, toman la decisión de hacer la reforma que quieren hacer, porque lo que quieren hacer es disminuir el conflicto, la matriz para mucha gente que está hoy día en el gobierno, es que no les parece que privados obtengan, entre comillas, ganancias a partir de derechos sociales. Sumando, restando, y por eso que yo te digo, es una discusión ideológica, pero la discusión ideológica tú tienes que tenerla respecto cuando tú privilegias la discusión ideológica por sobre el fin de esto, que es tener mejores pensiones, te expones a este tipo de problemas. Y puedes terminar haciendo todo un sistema nuevo que no tenga ningún impacto real en las pensiones y algo parecido a lo que ocurrió con el Transantiago. Esa sigue siendo opinión mía ahí. Ahora, uno de los puntos de la industria que yo personalmente creo de que uno de los que siempre se podía mejorar más, pero que en los cuales hubo buenos datos en planificar el tema de recuperación de cotizaciones impagas, que para los trabajadores es un tema súper importante, porque una cotización que está declarada o no declarada y no pagada es algo que no te suma y el día de mañana para tu pensión no va a estar esa plata ahí
así y no va a ir a nivel de pensiones. Pero anduvo bien ese punto el año pasado. Mira, efectivamente, así como la tecnología ha irrumpido, ¿no es cierto?, en distintas formas de prestar servicios, también ha irrumpido en los procesos operacionales. Y así es como nosotros también, apoyados en tecnología, apoyados en inteligencia artificial, en distintas herramientas que hoy día nos dan la tecnología, hemos ido logrando mejorar, ¿no es cierto?, las tasas de recuperación, la efectividad y la velocidad con la cual se van recuperando y vamos logrando, ¿no es cierto?, que los empleadores que no han pagado por distintos motivos lo hagan y nosotros hacer, ¿no es cierto?, cumplir nuestro rol de defender el ahorro de nuestros Ahora, eso es interesante porque, a ver, uno entiende, como dice Pedro, que cuando la cotización está declarada y no pagada hay todo un proceso, y el proceso incluso termina en temas judiciales, Sí, pero, claro. pero ¿cómo hacen, cuál es el mecanismo de alguna manera que empuja a que los empleadores vayan rápidamente poniéndose al día? ¿Qué se hace? Mira, esto tiene que ver como en todas las cosas. Hay que trabajar, llamar por teléfono 1, 2, 3, 4 veces, en fin, hacer todas las gestiones para que dentro de todas las deudas, los pasivos, ¿no es cierto?, que ese empleador tiene, si haya uno que le moleste, sea el que tiene con el afiliado de Plan Vital. Y por lo tanto, es esa la única forma en que uno logra, porque milagros no se hacen. Probablemente el empleador que declara y no paga tendrá sus problemas, pero lo que a nosotros nos corresponde es hacer que ese empleador lo pague. Sí. Y por lo tanto, es ejercer todas las acciones no judiciales y judiciales que existen para lograr, ¿no es cierto?, la recuperación de esa deuda. Sí, porque recordemos que legalmente un empleador puede declarar las cotizaciones de los trabajadores y no pagarlo. Pero esto está pensado como una cosa excepcional. O sea, uno entiende que el empleador, que la empresa puede tener problemas 1 mes, 2 meses. Ahora, cuando esto pasa a ser como una práctica o una política que se va arrastrando en el tiempo, van generando una bola de nieve que de repente puede ser incontrolable. Y esa es plata de los trabajadores, o sea, esa plata que se descuenta de las remuneraciones. Y ahí, me imagino, debe haber alerta después de determinada cantidad de meses seguidos, declarados, no pagados o algo como para ir haciendo que se vayan poniendo al día. O sea, efectivamente está muy regulado todas las acciones, ¿no es cierto?, desde que inicia, ¿no es cierto?, una declaración de no pago. La declaración de no pago al final es el reconocimiento de una deuda. Claro. Y ese reconocimiento de la deuda, y aunque no haga la declaración de no pago, cuando nosotros tenemos un afiliado al que un empleador le ha cotizado periódicamente y de un día para otro deja de cotizar y no nos ha informado que terminó esa relación laboral, nosotros asumimos que hay una deuda. Y por lo tanto, y vamos a cobrarla. La declaración y no pago o este reconocimiento de deuda, efectivamente es una irregularidad. Es una irregularidad desde el punto de vista que la obligación de ese empleador es pagarlo, porque además no es plata del empleador, es plata del trabajador. Es parte de su sueldo. Y por lo tanto, tiene intereses, tiene recargos por el no pago oportuno, pero efectivamente esto puede convertirse en una bola de nieve en que ese empleador ha declarado sus deudas sintiendo que con eso está cumpliendo la obligación, en circunstancias de que esa deuda va creciendo y en algún minuto puede volverse impagable. Por eso, entendiendo y escuchando de qué se trata este tema, es obviamente muy importante el hecho de que Plan Vital pueda exhibir, por ejemplo, una alta tasa de recuperación de esas cotizaciones. Sí, claro. Por eso me preguntaba cómo se hace, porque es parte de las cosas, o sea, de los servicios que nos corresponden, ¿no es cierto?, como gestores de los ahorros y administradores, ¿no es cierto?, de lo que el día de mañana va a ser la pensión de esa persona. Sí. ¿Y estas gestiones de cobro o recupero las hacen en forma automática o tiene que el afiliado ir a decir, oiga, mi jefe no está pagando? No, en forma automática. Existen también canales, ¿no es cierto?, y está también regulado, ¿no es cierto?, que ocurre cuando un trabajador, un afiliado me informa que no le han pagado cotizaciones que nosotros no teníamos. Pero te diría que prácticamente la totalidad de la recuperación es automática. Nosotros, tanto así, ¿no es cierto?, que aunque no nos declare la deuda, nosotros asumimos que hay una deuda si es que no nos han informado el término de un contrato de trabajo para una persona que se le ha estado cotizando regularmente. Sí, así que un muy buen dato que la tasa de recuperación haya ido aumentando. ¿Aumentó la deuda o no? Mira, hay distintas formas de verlo, porque y aquí también tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué pasa en el país y con qué pasa, ¿no es cierto?, en las tasas de interés, o sea, cómo crece esta deuda.
tú puedes deber, ¿no es cierto?, una cotización, una única cotización, y producto de lo que van creciendo los fondos de pensiones y además las tasas de interés, la fórmula de actualización de esa deuda va creciendo exponencialmente. Y entonces, esto de la bola de nieve es de verdad un tema. Las deudas previsionales se convierten en sumas muy grandes, crecen muy rápido, y por lo tanto, por eso es importante para todos que seamos ágiles y eficaces en la recuperación de esa El deuda. recargo, las multas y todo eso es realmente de ahí aprovechemos de draconiano. recordar a quienes nos están acompañando hasta ahora. 1, esa deuda no prescribe. 2, si usted quiere terminar la relación laboral el día de mañana y no tiene al día las cotizaciones, no va a poder ponerle término a la relación laboral. Ese es un eventual finiquito, ahí vendría a ser nulo. Así que manténgase al día. Si está con problemas, no son las cotizaciones de los trabajadores los que tiene que hacer el ahorro. Busque algún otro lado donde hacerlo, porque esa plata no es suya, es de su trabajador para que lo cotice. Y evítese todos estos intereses, todas estas multas, todos estos reajustes que tiene el pago fuera de plazo. O sea, hay que pagar las cotizaciones ahí cuando corresponde. Sin duda. O sea, hay que entender lo que es, primero, que no es plata del empleador, aunque lo esté pagando él. Eso ya es del trabajador, es de su patrimonio, y por lo tanto, ya solo por eso prefiera no pagar cualquier otra deuda, porque esa es una deuda que no es suya. Claro. Y ahí cada administradora cobra por su cuenta respecto de sus propios afiliados. O sea, una empresa que de pronto tiene problemas se puede encontrar con acciones de cobro de todas las administradoras a la vez, si es que tiene trabajadores afiliados todas ellas. Efectivamente. Sí. Es un tema importante. Bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo esta mañana, esta noche, si nos están viendo el día lunes, lo que hemos conversado con José Joaquín Prater, el General Manager de AFP Plan Vital, respecto de lo que ha sido este año 2022, de cómo la industria se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, a la tecnología. Esto de último de la recuperación de cotizaciones creo que es realmente muy importante para recordarle a todos los empleadores que hay que pagar las cotizaciones como corresponde y en el tiempo y plazo para evitarse problemas. Así que, José Joaquín, te queremos agradecer infinitamente que nos hayas acompañado en este programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Ha sido un placer. No, porque ha sido entretenida la conversación. Espero que a los que nos han estado acompañando también les haya servido igual que como a nosotros. Y aquí tiene su casa para seguir conversando de estos temas y otros más en los futuros programas que vengan. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y nosotros nos vamos, Pedro, como siempre. Nosotros nos comprometemos para reencontrarnos en 7 días más, por supuesto. Si nos está viendo por nuestra plataforma en Agricultura TV los días lunes, los días domingo, 9 de la mañana, aquí en Radio Agricultura 92.1 en Simple, la pizarra de Pizarro. Que tengan una gran semana, Pedro, gran semana. Nos reencontramos la próxima. Que les vaya muy bien. Nos vemos, que les vaya bien. Gracias. Chao, chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.